¿Cuánta plata le entregó el Central al Filambanco en préstamos de liquidez, más o menos? En la administración privada, exactamente dólar más, dólar menos, dependiendo del tipo de cambio, 423 millones de dólares. ¿Cuánto le devolvió Filambanco? Bueno, recibidos por Filambanco son casi 92 millones de dólares menos, producto de que esa cifra asumía, es decir, esa cifra corresponde a los intereses pagados por Filambanco al Banco Central. A ver, perdón, o sea que el Central le sacó 92 millones de dólares. En 72 días. ¿Qué? En 72 días, del 14 de septiembre al 2 de diciembre de 1998. Debe ser un récord mundial. Quedan 331. De los 331, 225 millones de dólares, si la memoria no me falla, fue la devolución a los depositantes, que evidentemente cuando uno gira un cheque lo manda a la cuenta corriente del Banco Central, la Cámara de Compensación que se denomina. Si hay fondos suficientes tiene el derecho de retirarlos, y el Banco Central hacía de esa Cámara de Compensación, lo que hacía es cubrir la cuenta corriente del retiro de los depósitos de los clientes. Por lo tanto, la administración de Filambanco jamás pudo tocar un solo centavo de esos dólares que los clientes disponían, porque era su derecho hacerlo. Ya. Quedan 106 millones. De los 106 millones, 82 millones de dólares son pagos a corresponsales extranjeros, y hay más de 57 millones de dólares de garantías activadas, de avales. Aparte de los 82. Así es. Pero entonces no le alcanza por la plata. Claro que no me alcanza, porque... ¿Y qué hizo, magia? No, el propio Filambanco utilizó recursos de su propia recuperación, y así lo dice tanto el Banco Central como lo dice las auditorías que monitorearon estos fondos, como lo dice el propio Filambanco en un documento del 5 de diciembre del año 2000. A ver, o sea que aquí hay una falacia. No es verdad que la administración privada de Filambanco cogió los 423 millones que se convirtieron en 331 y los divirtió para otro lado, sino que encima hubo que poner 33. Exactamente, es como usted lo dice, pero es algo más. Ah, es más. Sí, la falacia no está en el sector privado, la falacia está en el informe que da inicio a este proceso, porque toda esa presión que se ejerció en aquella oportunidad, el propio autor de este informe dice más o menos así: que mi informe contiene tales presunciones que necesito que una auditoría internacional me respalde. Y con presunciones se inicia la autocabeza de proceso. En base a presunciones. Ninguna prueba que confirme por la autoridad competente que hubieron estas presunciones de delito. Le hago una pregunta. Usted ha mencionado al órgano de control, que es obviamente la Superintendencia de Bancos, al Banco Central, y a informes ya del Filambanco cuando era estatal. ¿En alguno de esos informes se menciona que se haya destinado el dinero de los préstamos de liquidez para otra cosa, o corroboran lo que usted dice? No, hay un informe que presume el desvío de fondos a cuentas vinculadas, y confunde gravemente la autoridad una renovación de una operación de crédito con un desembolso de una operación nueva. Oiga, pero confundir una renovación con un desembolso, yo que nunca en mi vida he sido banquero, sé que son dos cosas distintas. Bueno, pero cuando se pretende engañar a la justicia... La mala leche, en castellano corto, la mala leche. Cuando se pretende engañar a la justicia para presumir la existencia de un delito donde no lo hay, evidentemente es un buen argumento. Ya, pero entonces queda absolutamente comprobado el tema de los créditos de liquidez. La otra aseveración de la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción es de que el banco, cuando ya pasó a manos del Estado, pasó tan mal, y hay un gráfico con cosas rojas y negras que habla de la relación solvencia. Yo no soy banquero, solvencia, patrimonio, ningún berenjenal, pero dice que era un lastre tal que entonces ni el coloso de Rodas, unido a Hércules y a Sansón, hubieran podido sostener el banco. ¿Qué hay de verdad allí? Bueno, si el banco, por producto de la crisis, estaba experimentando una pérdida de depósitos, la lógica consecuencia es que los depósitos descendieran. Claro. Y si el patrimonio se sostiene, el índice sube, si esa es la relación. Pretender lo contrario es magia.
O sea, si usted tiene un banco y sus depositantes le retiran la plata, es obvio que en la cantidad que le retiraron su índice de depósitos baja. Exacto. Porque usted no hace parir el dinero. No, es el comportamiento de los depositantes, la suerte que corre la institución financiera. O sea que entonces podríamos concordar en que el momento de angustia financiera que vivió el país desde el año 95 con la maldita guerra y todo lo demás que pasó, llegó un clímax en el 98 en que forzó de necesidad por las circunstancias a que esto pasara, los retiros, digo yo. Sin lugar a duda, la desconfianza que venía viviendo el país, Filambanco era el banco más grande del Ecuador, tenía más de 400 millones de dólares en líneas internacionales que fueron exigidas su pago en la medida que se produjeron los vencimientos, y tenía el programa... O sea, no le renovaron entonces. No le renovaron, eran exigibles que se cancelaran, y de hecho las cifras macroeconómicas muestran que son 4.750 millones de dólares en el sistema que fueron exigidos de líneas internacionales, y esas no volvieron. Ah, no volvieron. No volvieron, no volvieron. Entonces ahí está el verdadero lastre. No, súmele eso los depositantes internacionales que confiaban en el país y que perdieron su confianza. Filambanco tenía el programa de EuroCD más grande del Ecuador, captaciones internacionales para financiar actividad productiva del país. Fueron exigidos su pago. Claro, en ese momento había que tener un severo problema mental para seguir confiando en el país. Los depósitos que se fueron ascendieron, la propia información, la fuente es la Superintendencia de Banco, más de 6.500 millones de dólares, y solamente esos 6.500 habrán vuelto unos 2.000 millones de dólares. O sea que entonces no es que la administración privada de Filambanco provocó la quiebra del banco, sino que la quiebra del banco es una consecuencia de la quiebra del país y de la falta de confianza en él. Sin lugar a duda, Filambanco fue una víctima más de la crisis, no fue el que provocó la crisis. Cuando la administración privada resolvió no encontrar una salida a esa crisis, producto de las altas tasas de interés que inclusive cobraba el Banco Central, más de $1 millón de dólares diarios. Increíble. Era insalvable, no había actividad lícita que justificara semejante rentabilidad para pagar esas tasas de interés. Y en aquella oportunidad se pidió la liquidación voluntaria y no fue autorizada. Y creo que la autoridad tenía la razón. Al no autorizar la liquidación. Al no autorizar la liquidación voluntaria, porque el banco se recuperó y estuvo listo para ser reprivatizado. Esa es la parte más increíble de este caso. ¿Cómo es posible que, si no recuerdo mal, esto fue abril del 99, más o menos? El banco, hay un informe de la ING Barron's, creo que es, ¿no es cierto? Exactamente. Que dice esto está listo para venderse. ¿Qué pasó? Bueno, ¿cómo después se perdieron 1.200 millones? ¿Qué pasó? Hubo una primera etapa donde la decisión fue reflotar al banco para ser reprivatizado. Ese era el objetivo. Lo lógico es que el Estado tenía que recuperar lo que invirtió. Pero los diputados deciden que el Banco Central deje de ser un prestamista de segunda instancia, y las autoridades económicas tenían que permitir que cayeran más bancos o ir al salvataje de esos bancos. Pero ya no tenían al Central para salvarlo. Pero no podía prestar el Central. ¿Y entonces? Utilizaron a Filambanco. Fue Filambanco el que salió al salvataje de los demás, y hay un informe clarito que hoy el abogado Carminiani lo cita, curiosamente, pero cita la primera parte del informe, pero no cita el informe de la Superintendencia de Banco. La Superintendencia de Banco dice claramente que, y textualmente se lo puedo repetir porque lo conozco de memoria, Filambanco es el pilar del sistema financiero ecuatoriano. Eso lo dijo la Superintendencia de Bancos. Está en el informe donde se destina... Está en el proceso. Así es. Y donde se destina al salvataje de los demás bancos. Bien. Le agradezco mucho, economista. Creo que ha sido a prueba de tontos la explicación. Muchas gracias por su gentileza y su